buenas tardes. Les damos la bienvenida a la primera conferencia de respuestas Querétaro del 2018. Y en el día de hoy traemos un tema que esperemos que sea de su interés y a la vez entendemos que va a cambiar su perspectiva sobre las razas y el racismo en la actualidad. Entonces, las preguntas que estaremos tratando serán las siguientes. La primera, ¿existen diferentes razas humanas o somos solo una raza? ¿Realmente existen diferencias significativas que validen esta separación racial? ¿Realmente somos tan diferentes unos de otros y eso nos permite decir que esta persona es de tal raza y esta persona es de otra? Luego, ¿qué dice la ciencia sobre la validez de estas clasificaciones? ¿Apoya la ciencia esta separación racial? Y por último, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bien, antes de comenzar, queremos hacer unas cuantas definiciones importantes que van a poner las bases de las argumentaciones que vamos a estar haciendo más adelante. En primer lugar, queremos definir la palabra raza. Y la raza se define como un grupo biológico que posee caracteres en común, cierto número de características hereditarias que los separan de otros grupos y por los cuales se distingue también su descendencia. En azul tenemos unas cuantas palabras claves y las voy a pasar a explicar nuevamente. Un grupo biológico, es decir, un grupo de seres vivos que poseen en común características hereditarias que los separan de otros grupos y de esta manera se puede distinguir su descendencia. Es decir, que las características de este grupo de seres vivos los separa de los demás grupos en el presente y sus descendientes van a seguir con las mismas características que los van a seguir separando de los demás grupos de seres vivos. En segundo lugar, queremos definir la palabra racismo y según la COPRED, el racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. En rojo dice, es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Es decir, que no hay un fundamento o una evidencia objetiva sobre la cual podamos argumentar de que una raza o una persona es superior a otra. Por lo tanto, el racismo es una ideología irracional. Pues bien, la pregunta que surge luego de definir estos dos términos, la raza y el racismo, es ¿qué tiene que ver el concepto de razas con el racismo? Bueno, para muchas personas, el concepto de razas ha acentuado la importancia de las características físicas, es decir, color de piel, los ojos, la nariz, las orejas, etc. Y esto, combinado con otros factores como la nacionalidad, la lengua, la cultura, ha creado una barrera de prejuicios irracionales que se manifiestan en una discriminación del individuo. Es decir, que para muchos el término de razas ha dado pie a separarlos por color de piel, por los ojos, por la nariz, etc. Y esto se manifiesta en una discriminación hacia ciertas personas. Entonces, la pregunta que viene ahora es, ¿cuáles han sido los efectos del racismo a lo largo de la historia? Y en esta pequeña parte vamos a dar un recorrido sobre los eventos más importantes y algunos recientes del racismo. ¿Qué vemos? ¿Cuál ha sido el impacto del racismo en la historia humana? Pues bien, en primer lugar tenemos el comercio de los esclavos africanos. Y esto era un negocio en su momento bastante redondo. La esclavitud es una práctica humana, se desconoce la fecha de sus inicios, pero es muy antigua y todavía en la actualidad en ciertas regiones permanece la esclavitud. Pues bien, estas personas en el pasado tenían un comercio de esclavos y para satisfacer la demanda de mano de obra de las naciones grandes, fomentaban a los jefes de distintas naciones a la guerra. Y cuando había guerra, entonces eso generaba prisioneros de guerra, los cuales luego se vendían como esclavos. Por otro lado, cuando las mujeres estaban solas, luego porque sus maridos habían partido a la guerra, algunas caían en adulterio y las personas que eran sorprendidas en eso eran encarcelados y luego vendidos como esclavos. Por otra parte, sabemos que los hijos de los esclavos también eran considerados esclavos. Por lo tanto, estas personas, los comerciantes, tenían estas tres fuentes de esclavos, con lo cual satisfacían la demanda de mano de obra en las naciones de alrededor.
También es bueno destacar que los esclavos no tenían ningún tipo de derecho y eran a menudo tratados como objetos personales sobre los cuales el dueño podía ejercer como quisiera. Si quería abusar física o sexualmente, no había ningún problema porque era su propiedad. En segundo lugar, tenemos los zoológicos humanos. Y estas eran colecciones de especies raras de humanos. Estaba compuesto principalmente por personas deformes, personas enanas, personas de color, personas jorobadas y con mucha frecuencia eran expuestos a manera de entretenimiento. Como uno de los casos importantes de estos zoológicos humanos tenemos en el 1881 en París se raptaron 11 personas de etnias diferentes y se presentaron luego en Alemania en un museo junto a una exposición de avestruces para que vean un poquito la similitud, con qué lo asemejaba. Otro caso importante fue la Exposición Universal e Internacional de Bruselas en 1958, en la cual estas personas expusieron eligieron a varias familias de etnias africanas, las pusieron todas en una cerca de bambú y el objetivo era que las personas visitantes los pudieran acariciar y alimentarlos, como si fueran osos pandas o monitos. De esa manera lo trataban. Este evento fue asistido alrededor de 6 meses por más de 41 millones de personas y fue apoyada por el famoso cantante Elvis Presley. Lo interesante de este evento, que es relativamente reciente, es que nadie se alarmó, ni siquiera los organismos internacionales. Fue considerado como algo normal. Por otro lado, también tenemos la masacre del Perejil, y esto fue en mi lugar de origen, República Dominicana. En octubre de 1937, el dictador Rafael Leónidas Trujillo ordenó el asesinato de unos haitianos que estaban en la frontera dominico-haitiana. Ahora bien, las personas de Dominicana varían en color. Tenemos personas que son muy blancas, tenemos personas entre el medio y tenemos personas que son más oscuras. Por lo tanto, en la frontera es muy difícil identificar con veracidad y con objetividad cuáles de los habitantes eran dominicanos y cuáles eran haitianos. Entonces, ¿qué se les ocurrió hacer? Bueno, pues tomaron una pequeña planta de perejil e iban alrededor y le decían a la persona cómo se llama eso. El dominicano, al hablar español, decía eso es el perejil. Pero el haitiano que habla español se le dificulta decir la letra R. Entonces, en vez de decir perejil, dice pelejil. Y así lo identificaban. Y eso ocasionó la muerte y el asesinato de más de 20.000 haitianos que luego fueron arrojados al río Masacre. La ONU le puso una sanción para que hubiera una reindemnización por parte del gobierno dominicano, la cual nunca llegó a su destino. Por último, tenemos el Holocausto nazi, otro evento relativamente reciente. Sin duda alguna es uno de los genocidios más grandes de la humanidad, en el cual murieron alrededor de 6 millones de judíos y 1.5 millones de gitanos. Estas personas que murieron estuvieron distribuidas alrededor de 54 campos de concentración, cada uno con aproximadamente 80.000 prisioneros en condiciones deplorables. Ahora bien, el Holocausto nazi no fue algo que pasó de la noche a la mañana, sino que hubo un aumento progresivo de la discriminación de parte de los alemanes a los judíos y a los gitanos. Y en esta pequeña sección quisiera dedicarle a estudiar un poco la historia del Holocausto nazi, cómo llegó a lo que conocemos hoy en día. Por lo tanto, esta sección la he titulado Holocausto nazi, de la separación racial al genocidio sistemático. Veamos un poco con más detalle. Bien, a inicios de la Segunda Guerra Mundial había alrededor de 200.000 judíos alemanes en Alemania. Y al estallar la Segunda Guerra Mundial se impusieron nuevas restricciones que fueron escalando progresivamente. Les pongo unos ejemplos. En primer lugar, se le puso un estricto toque de queda. Luego se les restringió el paso de los judíos a ciertas áreas de la ciudad. Después de ahí les racionalizaron la comida. Luego prolongaron el periodo de tiempo en el que podían comprar esa comida. Luego confiscaron sus radios, aparatos electrónicos, bicicletas, automóviles. Luego les prohibieron utilizar el transporte público. Más adelante le impusieron que debían utilizar la estrella de David para que se supiera que eran judíos.
Y después se le ordenó residir en ciertas áreas específicas que eran como colonias puramente de judíos. Aquí es importante destacar que no era una discriminación necesariamente por color de piel, porque los judíos también son blancos. Era algo de que los alemanes creían que la raza aria o la de ellos era superior. Bien, en febrero de 1940 comenzaron las primeras deportaciones. Primero 7.500 judíos fueron deportados a Francia y luego 50.000 fueron deportados a diferentes ciudades como Lodz, Varsovia, Minsk, Kovno y Riga. Los judíos que fueron deportados fueron recibidos en campos de concentración. Algunos, a pocas semanas después de su llegada, fueron fusilados. Los judíos que sobrevivieron a la matanza fueron encerrados en regiones orientales de Alemania, las cuales serían destruidas más adelante. El remanente de la población judía en Alemania fue enviada directamente a los campos de exterminio. Pues bien, luego de ver todo esto, ¿qué podemos decir del racismo? Bueno, pues entendemos que queda demostrado que, número uno, el racismo es una conducta aberrante o inhumana que ha estado a la vanguardia de las atrocidades más grandes de la historia. Como mencionamos, el Holocausto nazi, la masacre del Perejil, esclavitud y los demás casos que mencionamos. En segundo lugar, queda demostrado que la ideología de una raza superior conduce a la caída en picada del valor de la vida humana. Para una persona que cree en la superioridad de las razas, la muerte de alguien de una raza inferior no significa mucho comparado de la muerte de alguien de una raza superior. Por lo tanto, el valor de la vida humana se ve afectado. Ahora bien, ya vimos la definición de raza, la definición de racismo, vimos los efectos del racismo a lo largo de la historia y ahora queremos ver la ciencia detrás de las razas. ¿De dónde surgió el concepto de raza? ¿Cuáles han sido los efectos que ha tenido a nivel académico, a nivel científico? Y vamos a ver los eventos más importantes. Estas han sido las 4 formas de clasificación más importantes a lo largo de la historia. Vamos a verlas todas más a detalle, pero quería presentarlas primero para que las fuéramos conociendo. En primer lugar, trató de clasificarse a los humanos por características físicas externas, como el color de la piel, los ojos, la nariz, la oreja, la boca. Más adelante se trató de clasificarlos por la antropometría, que es un conjunto de técnicas utilizadas para medir tamaño de los huesos, el cráneo, describir forma de la nariz, ojos, etc. Luego se intentó clasificar por tipos de sangre y finalmente por la selección natural. Vamos a entrar en ellas en detalle. Bueno, pues la primera aparición del concepto razas como concepto científico fue por el científico Carlos Linneo, que es sueco, en su libro Tratado de las razas humanas, publicado en 1770, dividió la raza humana en 4 grupos principales: los blancos europeos, los negros africanos, los rojos americanos y los amarillos asiáticos. En el siglo XIX aparecieron nuevas clasificaciones. El científico Johann Blumenbach añadió una 5ª clasificación y el científico Camille Desmoulins utilizó una clasificación totalmente diferente y enumeró hasta 16. Hubieron otras clasificaciones no tan populares que llegaron a enumerar 60 tipos de razas diferentes. Entonces, estas clasificaciones fueron ampliamente cuestionadas por 2 razones principalmente. Número 1, por suponer que las distintas razas tienen rasgos definidos e invariables a lo largo del tiempo. Es decir, fueron criticadas por creer que las características que definían un blanco europeo siempre eran las mismas y que se preservaban a lo largo del tiempo. Y en segundo lugar, se criticó por la imposibilidad de tener una clasificación universal de las razas. Como vimos, salieron muchas clasificaciones diferentes, cada una con cierto número de razas, y los científicos no podían ponerse de acuerdo en cuanto a cuáles eran las características que debían separar a las razas y a los grupos étnicos. Por lo tanto, hemos descartado la primera forma de clasificación, que son características físicas externas. Bien, en 1870 se descubre la antropometría y, como les había mencionado, la antropometría es una serie de técnicas para poder medir partes del cuerpo, como los huesos, el cráneo, nariz, ojos, etc. Y los científicos intentaron ver entonces
¿Cuál era la frecuencia o qué tan frecuente era que cierta raza presentara ciertas características? ¿Y qué sucedió? Se dieron cuenta que las características antropomórficas no eran constantes a lo largo del tiempo. Es decir, tomando por ejemplo la raza de amarillos asiáticos, la generación de amarillos asiáticos 1 presentaba ciertas características de cráneo, de huesos, de ojos, sin embargo no eran exactamente las mismas para la misma raza en otra generación. Y como habíamos mencionado en la definición de raza, para que se considere una raza, sus características deben pasarse de generación a generación. Y eso no sucedía con la antropometría. Por lo tanto, la segunda forma de clasificación, que es la medición de las partes del cuerpo, tampoco es válida. En los 1920 se descubre los análisis sanguíneos, en los cuales se le da nombre a los tipos de sangre que conocemos en el día de hoy, como la A, B, O y sus distintas combinaciones. Y de inmediato comenzaron las investigaciones para ver las frecuencias de los tipos de sangre en los diferentes grupos sanguíneos. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues la misma diversidad sanguínea se convirtió en un argumento en contra de la ideología de razas, porque ni siquiera los miembros de una misma raza tienen el mismo tipo de sangre. Es muy variado. Incluso dentro de una misma familia, no todas las personas tienen el mismo tipo de sangre. Por lo tanto, era imposible clasificar a los humanos en razas por medio del análisis sanguíneo. Por lo tanto, la tercera clasificación por tipos de sangre queda descartada. En 1950 hay avances en la genética y en la biología molecular y comienza a imponerse una visión un poco más darwiniana, o sea, evolucionista, de las razas basada en la selección natural. Ahora bien, ¿qué es la selección natural? La selección natural es una teoría que dice que las especies fuertes se fueron adaptando a sus respectivos hábitats y fueron transmitiendo sus características adaptadas a sus generaciones. Las especies que no se adaptaron, pues entonces murieron y se extinguieron. Para poner un ejemplo de esto, imagínense un grupo de peces se va a vivir en agua salada, y de ese grupo que se fue a vivir en agua salada, un pequeño grupo se adapta y genera características para vivir en agua salada, y otro grupo mantiene las características de los peces normales. Esos peces, al no estar adaptados al agua salada, mueren, y los peces que sí se adaptaron transmiten sus características a las siguientes generaciones, y así explican que en la actualidad existen peces de agua salada. Por el contrario, si ese grupo de peces se va a agua dulce, pues un grupo de peces de agua dulce se adapta a vivir en ese tipo de aguas, y el otro grupo no se adapta y muere. Por lo tanto, el grupo de agua dulce permanece y transmite sus características, etc. Ahora bien, esta teoría también se vio cuestionada por lo siguiente. En la actualidad sabemos que las características genéticas que nosotros tomamos en cuenta para decir raza blanca, raza oscura, no forman parte de un conjunto inmutable de características. Es decir, cada característica que ustedes tienen en su ADN se hereda independientemente de otra. O sea, que pudiéramos tener a alguien que sea a lo mejor muy blanco con ojos café, o una persona muy oscura con ojos azules. Cada característica se hereda de los padres, pero es independiente. No significa que si sus padres pertenecen a la raza rojo americano, usted le dan un paquete que te define como rojo americano. No, cada característica se hereda una por una y es independiente de la otra. Por otro lado, también es imposible determinar líneas divisorias que separen a las razas. ¿Por qué? Porque se ve una transformación gradual de la población. Por eso no vemos que en el norte solamente, o en los polos solamente hay blancos y en el medio solamente hay morenitos. No, de hecho se ve una transformación progresiva, e incluso en algunos países del norte, como digo, del Ecuador, perdón, por ejemplo, Israel es una población de blancos cuando viven en un desierto. Entonces, la ubicación tampoco es una propuesta válida para sustentar las razas. Por lo tanto, la forma de clasificación debido a la selección natural es inválida. Entonces, la pregunta, ¿sustenta la ciencia la ideología de las razas? La respuesta, la ciencia no sustenta la ideología de las razas. Y un dato interesante, el 13 de septiembre del 2000 se publicó en el periódico americano New York Times, donde el grupo de científicos que completó el genoma humano, es decir, un grupo de analistas y biólogos, afirmó que hay una sola raza, la humana. Y esto fue en sus propias palabras,
Así lo dijeron estos científicos. Y esto por dos razones fundamentales, resumiendo lo que hablamos anteriormente. Número uno, por la amplia diversidad de la raza humana. Hasta la fecha es imposible determinar aspectos físicos o que podamos medir para poder así separar la humanidad en distintos grupos raciales. Es imposible. Y en segundo lugar, porque la mayor diversidad se encuentra dentro de los mismos grupos raciales. Es decir, que si tenemos el grupo de los negros africanos, dentro de ese mismo grupo hay tantas diferencias que se hace imposible poder clasificarlos a todos. Y aquí tenemos una frase un poco interesante del doctor Antonio Julián Martínez, que es un investigador titular de la Facultad de Biología en La Habana, y él dice: estudios revelan que, contrario a nuestra intuición, más del 85% de la diversidad genética humana se presenta entre individuos de una misma raza, entre comillas. En otras palabras, dos alemanes pueden ser tan diferentes entre sí como un alemán y un chino. En segundo lugar, la insignificancia de las características raciales. El conjunto de características que utilizamos para definir a las razas forman un porcentaje insignificante del ADN. Y este científico, José Bella, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, un biólogo y un experto en la genética, dice: solo un 0.1% de la secuencia de la cadena de ADN marca las diferencias entre unos y otros. Estas diferencias en general o son irrelevantes, neutras o muy sutiles. Además, son difíciles de detectar y tienen efectos muy variables. Conclusión: existe una sola raza, la humana. Ni por tipos de sangre, ni por características físicas, ni por selección natural hemos podido separar a la humanidad en grupos raciales. A continuación, mi compañero Conrado les seguirá hablando de la otra parte de la conferencia. Gracias, Alfio. Como Alfio acaba de demostrarnos, pues bueno, la ciencia nos dice que realmente no hay una sola raza, es decir, todos pertenecemos a una sola raza, la raza humana. Sin embargo, pues si ustedes voltean a verse unos a otros, pues definitivamente hay diferencias entre nosotros, ¿no? Incluso si nosotros volteamos a ver a nuestros vecinos del norte o a nuestros vecinos del otro lado del charco, pues sí son diferentes a nosotros. Algunos pueden ser más blancos, otros pueden ser más morenos, algunos pueden tener el cabello chino, algunos pueden tener los ojos rasgados. Entonces sí hay diferencias, ¿no?, entre cada uno de nosotros. Pertenecemos a una sola raza. Entonces la siguiente pregunta sería: ¿de dónde surge la diversidad humana, no? Bueno, para eso vamos a hablar de la herencia, ¿no? Desde mucho tiempo atrás la gente se pregunta, bueno, es que ¿cómo van a salir mis hijos, no? Es una pregunta que seguramente las parejas jóvenes se hacen cuando ya están casados y dicen, bueno, seguramente puede tener tus ojos o puede tener mis ojos, o a lo mejor tu tipo de cabello, a lo mejor va a tener el color de tu piel, ¿no? Es una pregunta que todos nos hacemos y al final de cuentas, cuando nace el bebé, ¿qué es lo que hacemos? ¡Ay, se parece a la mamá! ¡Ay, se parece al papá! Bueno, eso es porque pues se está compartiendo información tanto del padre como de la madre, ¿cierto? En otros tiempos se creía que eran igualitos, ¿no? O sea, por ejemplo, que el hijo y el papá iban a ser iguales, y pues nosotros sabemos que eso necesariamente pues no es cierto. Sin embargo, pues es la herencia, al final de cuentas, de generación en generación que se va transmitiendo y que pues va dando origen a la diversidad humana. ¿Cómo vemos eso? Bueno, en el siglo XIX, Gregorio Mendel, que fue un monje suizo, él pues se hacía esta misma pregunta, ¿no? Él decía, bueno, es que ¿cómo puedo saber cuál es el resultado de la siguiente generación de las plantas de chícharo que voy a tener? Pues así como él veía que había diferencias entre cada uno de nosotros, por ejemplo, que había unos que eran morenos, había otros que eran blancos y que sus hijos a lo mejor si salían mezclados, o que sus hijos siempre salían blancos y que eran una pareja de blancos, pues él quiso hacerse la misma pregunta con la planta de chícharos. Él notó ciertas características en la planta de chícharos, ¿no? Por ejemplo, él notó que en la planta de chícharos había flores moradas o blancas, que había flores que crecían en el ápice o que crecían en racimos. Él también vio que había chícharos amarillos y chícharos verdes, chícharos con una textura lisa o con una textura rugosa. Cuando él reproducía sus plantas de chícharos, él se daba cuenta de que, al menos en la siguiente generación de las cruzas de chícharos que él hacía entre estas dos plantas, la siguiente planta o la planta hija siempre salía morada, tenía una única flor
el chícharo era amarillo y tenía una textura lisa. El experimento que él hizo fue cruzar a una planta, por ejemplo, en el caso del color de la flor, él cruzó a una planta con una flor morada, con una planta con una flor blanca, y después en la primera generación él sembró las semillas y él veía que todas salían moradas. Después, cuando él cruzaba a los miembros de esta generación, que todos eran morados, él observaba algo muy interesante. Él observaba que si al menos esta flor producía 4 hijos o 4 flores nuevas, 3 de esas 4 flores resultarían moradas y una cuarta resultaría blanca. Entonces él llegó a la conclusión de que si unos padres o si una planta padre morada y una planta madre blanca se reproducían en la primera generación, todos sus descendientes saldrían morados, pero de alguna forma guardaría la información que la planta blanca tenía y que ésta se expresaría después en la siguiente generación con un individuo de 4 que resultaba con el color de flor que la madre o el padre 2, ¿no? de la planta. En los seres humanos ocurre exactamente lo mismo. Así como las plantas reciben polen del padre y de la madre o del padre y de la madre planta, así también nosotros recibimos la información. Una parte la recibimos de nuestro padre y otra parte la recibimos de nuestra madre. Lo que aquí estamos viendo es el genoma humano. El genoma humano, como hemos visto en otras conferencias que hemos dado aquí en Respuestas Querétaro, es el ADN que se encuentra dentro de cada una de las células que componen nuestro organismo y que tienen toda la información para hacernos lo que somos, ¿sí? Entonces, en este genoma humano se encuentra la información que va a determinar mi color de ojos, el color de mi cabello, qué tan alto voy a ser, qué predisposiciones voy a tener a ciertas enfermedades. Por ejemplo, también se encuentra la información para codificar las células de la sangre, las células del hígado. Aquí se encuentra toda la información que nos compone como seres humanos. Una parte la recibimos del padre y otra parte la recibimos de la madre. Por eso es que están en pares. Y estos se llaman cromosomas. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, tenemos 46 cromosomas. Y pues bueno, sabemos que uno es para mujeres y otro es para hombres. Para mujeres es el cromosoma XX y para hombres es el cromosoma XY. Es decir, la mujer siempre va a dar a la siguiente generación el cromosoma X, mientras que es el hombre, el espermatozoide, el que va a definir si va a ser niño o niña. Muy bien. Todos nosotros tenemos un gen que codifica. El gen es lo que codifica para cualquier rasgo en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, todos tenemos un gen que codifica para el color de ojos. Todos tenemos ese gen porque todos tenemos ojos. Sin embargo, pues algunos tienen ojos azules y otras personas tienen ojos cafés. A esto lo conocemos como alelos. Entonces, el gen para el color de ojos tiene al menos 4 alelos en los seres humanos: azul, café, verde y violeta. El violeta casi ya no lo vemos, pero sí existen algunas personas que tienen el color de ojos naturalmente de color violeta. Y pues ya está extinguiéndose, ¿no? Ya no es un color que continúe, que sea tan abundante como el color café o el color azul o el color verde. Asimismo, todos nosotros tenemos un gen que codifica para el color de nuestro cabello. Sin embargo, pues el cabello de todos nosotros es diferente. Algunos tenemos el cabello café, otros tienen el cabello negro, otros tienen el cabello güero. Bueno, de la misma forma existen varios alelos para definir el color del cabello de una persona. En este caso, por ejemplo, tenemos un cromosoma que tiene el gen para codificar a los ojos cafés y el cabello café, y tenemos otro cromosoma que tiene el gen que codifica para ojos azules y para el cabello güero. Al final de cuentas, toda esta información se encuentra en la cadena de ADN. Otras diferencias u otras genes que todos tenemos, pues también es el tipo de cabello que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Entonces, así como tenemos diferentes alelos, como el alelo de ojos verdes, el alelo de ojos azules y el alelo de ojos cafés, así también tenemos el alelo para la forma de nuestro cabello. Puede ser liso o puede ser rizado. O también para el color, como les decía, marrón o güero. Entonces, espero que quede clara este concepto de alelos. Todos tenemos los genes, todos tenemos los mismos genes para codificar ojos, células del hígado, células de la sangre, pero pues los tenemos, al menos para nuestros rasgos físicos, los tenemos en diferentes formas o diferentes presentaciones, y a eso le conocemos como alelos.
Supongamos que esta linda pareja decide tener hijos, ¿no? La configuración, los alelos que el padre tiene, pues son café-café, ¿no? Él tiene 46 cromosomas y la madre tiene 46 cromosomas también, y pues ella tiene azul-azul, güero-güero, y el padre tiene café-café, café-café. Cuando se producen los óvulos y se producen los espermatozoides, el padre hereda solamente uno de los cromosomas y la madre hereda solamente uno de los cromosomas, de modo que el padre hereda 23 cromosomas y la madre hereda 23 cromosomas. Entonces, pues después ellos tienen una linda niña que tiene 23 cromosomas que vienen del padre y 23 cromosomas que vienen de la madre, para darle un total de 46. Como el padre tiene los dos cromosomas café-café, café-café, y la madre tiene el cromosoma azul, ojos azules, azul-azul, y cabello güero-güero, entonces la niña va a recibir una mezcla de ambos. Ella va a tener el cromosoma del padre, que tiene el gen para café, tanto en cabello como en ojos, y va a recibir el cromosoma de la madre, que tiene el cabello güero y el de los ojos azules. Sin embargo, la niña salió con cabello café y con ojos cafés. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque de las versiones o de los diferentes colores que existen, al menos para ojos y para cabello, siempre hay uno que va a ser dominante por encima del otro y va a haber uno que sea recesivo. Eso quiere decir, me voy a pasar de este lado, no, regresen, ahí. Ok, esto quiere decir que el café, al menos en el caso de todos los seres humanos, es dominante, mientras que el azul y el güero es recesivo. Si esta pareja tuviera más de una hija y tuvieran seis hijos, por ejemplo, todos sus hijos saldrían con los ojos cafés y con el cabello café, porque el padre tiene el cromosoma dominante de ojos cafés y de cabello café. Si nosotros tenemos como una configuración como la de esta pequeña, nosotros, ahora sí, la que sigue, podríamos decir que ella tiene una configuración heterocigótica, es una palabra dominguera, no tienen que memorizarla, pero pues es para que vean, por ejemplo, que heterocigoto en las siguientes diapositivas es A mayúscula, A minúscula. A mayúscula representa el cromosoma que está dando el padre y A minúscula representa el cromosoma que está dando la madre. Homocigotos son los padres, porque el padre tiene A mayúscula y la madre tiene A minúscula, A minúscula. Listo, muy bien. Cuando esos padres se reproducen, entonces es lo que les decía, todos sus hijos van a tener la dominancia del padre, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, minúscula, A mayúscula, minúscula, y el 100% de sus hijos va a tener ojos cafés y el 0% va a tener ojos azules. Sin embargo, estos hijos van a tener la información de la madre. Entonces, no sé si alguna vez les ha pasado, ¿no?, que el abuelo tiene los ojos azules, el hijo los tiene cafés, ¿y qué pasa con el nieto? Azules, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque la hija de estos dos chavos, pues mantuvo la información de la madre. Y cuando ella se convierte en madre también, ella puede o tiene la opción o la probabilidad más bien de heredar esa información a sus hijos. Siguiente. Entonces, bueno, la chica ya creció y también se casó y tienen hijos. Y si se dan cuenta, la configuración de ella pues es la que habíamos visto, ¿no? A mayúscula del padre y A minúscula azul de la madre. Ella se casa con un chavo que tiene la misma configuración que ella, ¿no? Entonces él también tiene una configuración A mayúscula, A minúscula. Ellos no lo saben. Entonces ellos también están viendo si van a tener hijos y deciden que van a tener un hijo, ¿no? Y se hacen la pregunta, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que nuestro hijo salga con ojos azules o que nuestro hijo salga con ojos cafés? Este es exactamente el experimento que Mendel hizo con las flores de chícharos. Eso quiere decir que existe un cuarto de posibilidad o el 25% de posibilidad de que el hijo que esta pareja tenga nazca con ojos azules, porque aunque ellos no tienen los ojos azules, como sus padres sí tenían su madre sí tenía los ojos azules y su madre también tenía los ojos azules o su padre, ellos mantienen esa información en su genoma y entonces ellos pueden transmitirla a la siguiente generación y entonces como el azul es recesivo, pues solo el 25 logra expresarse. Si ellos tuvieran un hijo, por ejemplo, con esta configuración, pues sería igual que ellos, tendría los ojos cafés aunque tuviera esa información y pues 3/4 o el 75% de probabilidad de que su hijo naciera con los ojos cafés. Es decir, café sigue siendo dominante. Entonces es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿no? Que esta pareja tiene A mayúscula, minúscula, se casan, tienen un hijo o tienen 4 hijos
Y entonces de esos 4 hijos, 3 salieron con los ojos cafés y 1 salió con los ojos azules. Después, este hijo se casa con alguien que tiene la misma configuración que el abuelo de ella, ¿no? Entonces el abuelo de ella, si se acuerdan, era café, café. ¿Qué es lo que va a pasar con sus hijos? Todos van a ser café, 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 ¿no? Entonces a la primera, segunda, tercera, a la cuarta generación, la información del azul todavía se conserva, pero solamente a la mitad. Solamente queda el 50% y ninguno de los hijos tiene ojos de color azul. Si esta persona se casa con alguien como su bisabuelo o como su padre, nuevamente no se expresa el color azul. Entonces, si se dan cuenta, si esta familia siguiera reproduciéndose y reproduciéndose con gente que tiene los ojos cafés, pues eventualmente se perdería el color azul en esa familia. En cambio, si esta misma familia se casara con alguien con la misma configuración, pues entonces siempre se mantendría la proporción de 1/4 y de 1/4, ¿sí? Entonces, aunque el café siga siendo dominante, siempre existiría la probabilidad de que en cada generación hubiera alguien que tuviera los ojos de color azul. Pero, si el hijo de ojos de color azul se casa con alguien de ojos de color azul, todos sus hijos van a salir con ojos de color azul. Ninguno va a salir con ojos de color café. Y si alguno de estos chavos se casa con una chica de ojos de color azul, la siguiente generación, todos van a ser de ojos de color azul también. Y así es como se perdió el color café. Entonces es interesante y es impresionante ver cómo de la misma pareja, dependiendo de la configuración del cromosoma de la persona con la que te cases, se podría propagar o conservar el color o se podría perder completamente de la misma pareja. Estamos hablando de la misma pareja, eso es lo más impresionante. Entonces, cada uno de nosotros tiene el potencial o la diversidad necesaria para decir que nuestros cromosomas se van a propagar o ya no se van a seguir propagando. Mantengan esto en mente porque esto es importante. Muy bien. Sin embargo, pues no solamente son los ojos, el color de ojos a lo que le sucede esto. Sucede con cada una de nuestras características físicas. El tamaño de nuestra nariz, el tamaño de nuestra oreja, nuestra boca, qué tan altos vamos a ser. Toda esta información se transmite de la misma forma de generación en generación. Ahora, ¿por qué nos estamos enfocando a el color de ojos o el color de piel o al color de cabello? Bueno, eso es porque el gen o los 5 a 6 genes que codifican para el color de ojos de cabello, de color de cabello, de color de ojos y de color de piel, es un conjunto de genes que componen unas moléculas que se llaman melanina. No sé si han oído hablar de la melanina, pero la melanina es la molécula o el conjunto de moléculas que se encargan del color de piel que nosotros vamos a tener. Aunque ustedes no lo crean, no es algo fijo. La melanina cambia. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un güero va a la playa? ¿Su color permanece? No, su color cambia, se hace rojo, ¿cierto? Entonces el color de la melanina también depende de la exposición que nosotros tengamos al sol, aunque sí hay una cierta base que va a determinar como el color que normalmente nosotros tenemos. La melanina se encuentra en unas células que se llaman melanocitos, que se encuentran en la piel, y esta melanina es la que expresa el color de piel, el color de ojos y el color de cabello que nosotros tenemos. Dense cuenta, regresen por favor, dense cuenta que de los 23,000 genes que tiene el genoma humano, solamente de 5 a 6 son responsables del color de la piel. Eso quiere decir que lo que diferencia a una persona de color morena con una persona de color blanca solamente es el 0.025% de su genoma. No es nada, ¿no? No es nada. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Que son iguales o que son diferentes? Que son iguales, simplemente tienen una proporción distinta de melanina en la piel. Muy bien. Una sola pareja humana de cualquiera de nosotros tiene el potencial genético de concebir 10 a la 2017 hijos diferentes, con la información que cada uno de ustedes tiene. Entonces, alguno de ustedes da 23 cromosomas y la otra persona da 23 cromosomas, y con esos 23 y 23 cromosomas que el padre y la madre tienen, alcanza para producir 10 a la 2017 hijos diferentes. Es una cantidad de información gigantesca, ¿no? Y si se dan cuenta, entonces, ¿qué? ¿Cada uno de estos hijos es una raza diferente?
Claro que no, porque todos vienen del mismo padre y de la misma madre, ¿cierto? Entonces, esto también desmiente el hecho de que seamos diferentes razas, ¿no? El hecho de que todos compartamos el mismo genoma y de que dentro de nuestro mismo genoma, como decía Alfio, un alemán y otro alemán pueden ser igual de diferentes que un alemán y un chino. Entonces, ya queda demostrado que las razas no existen. Ya vimos de dónde surge la diversidad de colores y de formas que tenemos los seres humanos. Y ahora nos hacemos esta pregunta, este pequeño paréntesis con la pregunta: ¿puede la teoría de evolución demostrar que somos una misma raza? Bueno, este es un pequeño paréntesis. Quisiera hablar de dos conceptos históricos que a lo mejor existen o que ustedes habían escuchado antes allá afuera y que es lo que la gente cree, ¿no? Hay dos posturas acerca del origen de las razas humanas. La primera es la poligénesis. La poligénesis dice que las razas tienen diferentes orígenes biológicos y la monogénesis dice que las razas humanas tienen un solo origen biológico. La poligénesis dice que, por ejemplo, los blancos se desarrollaron en Europa y que venían de algún mono blanco, que los negros se desarrollaron de un chimpancé, por ejemplo, y que vienen de África, que los americanos, que son de los nativoamericanos, que son rojos, vienen de otro tipo de mono, y que los asiáticos vienen de otro tipo de mono. Esa es la teoría de la poligénesis, que dice que cada una de las razas surge de un tipo de mono diferente. Mientras que la monogénesis dice que todos los seres humanos vienen de África. Esa es la teoría de Out of Africa, bueno, en inglés, que dice que todos los seres humanos vienen de África, y esto seguramente ustedes lo han escuchado en la calle, ¿no? Todos los seres, o en las noticias, lo que sea, todos los seres humanos venimos de África. Todas las razas, todos los diferentes colores, toda la diversidad viene de África. Muy bien, la poligénesis ya quedó completamente descartada por la ciencia y también quedó descartada, irónicamente, bueno, Darwin no creía en la poligénesis, Darwin creía en la monogénesis. Creía que todos los seres humanos tenían un solo origen. Entonces, si alguien les dice en la calle que los negros vienen de un tipo de mono y los blancos vienen de otro tipo, bueno, eso no es cierto. La ciencia ya demostró que eso no es cierto, como Alfio nos lo enseñó. Todos venimos de una sola raza, ¿no? De una sola raza, que es la raza humana. Sin embargo, la evolución no puede responder a la pregunta de dónde surgió el primer ser humano. ¿Por qué? Porque la evolución nos dice, ¿pueden regresar? La evolución nos dice que primero pasamos de un tipo de mono, y este mono fue evolucionando y fue adaptando diferentes características físicas hasta que llegamos a los seres humanos. Ok, eso suena bien, porque pues a lo largo del tiempo puede haber cambios graduales, y con esos cambios graduales pues entonces hay diferencias que se van acumulando y entonces ya tenemos al ser humano. Sin embargo, eso no es posible por lo siguiente. La teoría Out of Africa dice que el conjunto de seres humanos que dieron origen a todos los seres humanos que somos al día de hoy, los más de 7,000 millones de seres humanos, eran un grupo de personas o un grupo de seres humanos que vivían en África, ¿no? Entonces había diferentes parejas de seres humanos. Esas parejas de seres humanos se reprodujeron y empezaron a tener hijos y a tener hijos y a tener más y más y más hijos. Sin embargo, ¿qué es lo que todas estas personas necesitan? Papás, exactamente. Esta pareja, esta señorita y este joven necesitan papás, esta pareja necesita papás, estos necesitan papás. Si todos estos son seres humanos, sus padres forzosamente, ¿qué debieron haber sido? Seres humanos. Siguiente, por favor. Tuvieron que haber sido seres humanos. ¿Pudieron haber sido monos? No, tuvieron que haber sido forzosamente seres humanos. Ok, entonces la ciencia no se pone de acuerdo si fue un grupo de personas o fue una sola pareja. Y como eso ya les empieza a sonar a Adán y a Eva, es algo que ellos rechazan. Ellos dicen, no, fue un grupo de personas. Pero la idea de un grupo de personas tiene el problema de que ese grupo de personas tuvo que haber venido a su vez de alguien más que era ser humano. Entonces, bueno, ok, ya está bien, aceptan que es una pareja de un hombre y una mujer. Muy bien, si la teoría de evolución es correcta, ¿qué es lo que este chavo necesita y qué es lo que esta chica necesita? Papás, exactamente. ¿Y sus papás qué eran? La siguiente, por favor. Se ríen, pero realmente no, o sea, los científicos evolucionistas saben que esto es un problema y al día de hoy no tienen una solución para decir cómo es posible que de una generación a la siguiente
cambió de especie, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Dónde posiciona la teoría de evolución a el ser humano? ¿Dónde puede hacer eso? ¿Aquí arriba? ¿Aquí abajo? ¿De una generación a otra? ¿Mis padres eran monos, pero yo soy ser humano? No hay forma de comprobarlo, no hay forma de comprobarlo. La que sigue, por favor. ¿Dónde dice la teoría de evolución que alguien se convierte en humano? Recordemos que la teoría de evolución dice que todos somos animales. Entonces, ¿el término humano tiene sentido para la teoría de evolución? Si el término humano no tiene sentido para la teoría de evolución, sino el término simplemente Homo sapiens, pues entonces volvemos a la misma pregunta de siempre, ¿no? ¿Dónde queda la moral? ¿Dónde queda la justicia? ¿Dónde queda el bien y el mal? Todo lo que Alfio nos presentó acerca del racismo es completamente justificable si nosotros somos animales, ¿cierto? Entonces la teoría de evolución no puede responder a la pregunta de dónde surgieron los seres humanos. Hasta la fecha no hay una conclusión respecto a eso. Incluso los científicos al día de hoy se preguntan si la hipótesis de África es cierta, ¿no? O sea, ellos se preguntan si pudo haber sido de otro lado, o si fue solo un grupo de personas, o si fue muchas personas, y hay confusión entre los científicos respecto a cuál es el origen de los seres humanos. Y esta confusión me recuerda a una confusión que viene narrada en la Biblia. La que sigue, por favor. En resumen, todos pertenecemos a la raza humana y tenemos el mismo origen. La ciencia reconoce esto. La teoría de evolución ha favorecido al racismo en el pasado, por lo que Alfio nos explicó del racismo. Sin embargo, la ciencia no sabe cuál es nuestro origen. La ciencia no se pone de acuerdo respecto al origen de las razas y sin embargo el racismo no ha disminuido en nuestros tiempos. Entonces la pregunta permanece, la que sigue, por favor. ¿De dónde venimos? ¿Dónde está el origen de los seres humanos? ¿Y por qué el racismo continúa? La última pregunta de esta conferencia es, ¿qué enseña la Biblia acerca de la diversidad humana? Si ustedes recuerdan en la Biblia, bueno, Dios creó a Adán, durmió a Adán y de su costilla sacó a Eva. Y de hecho Adán le puso el nombre a Eva y le dijo, ella será Eva porque ella será la madre de todos los vivientes. La Biblia enseña desde un principio que Adán y Eva son nuestros padres ancestrales, lo cual quiere decir que todos los que estamos aquí y los que están afuera y los humanos que siempre han existido a lo largo de la historia, pertenecemos a la misma familia, a la familia de Adán y de Eva, ¿no? Posteriormente, el relato de Génesis nos narra que vino el diluvio, que Noé subió al arca de Noé junto con sus hijos. Noé y sus hijos salen del arca, la humanidad comienza a reproducirse y a propagarse nuevamente, y ellos ya no quieren volver a separarse, ellos quieren seguir unidos, ¿no? Entonces la Biblia narra lo siguiente, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. La humanidad no quería ser dispersada, querían mantenerse unidos. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos, y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Dios desde un principio le había dicho a Noé que él quería que él y sus hijos se dispersaran, que cubrieran toda la tierra, que llenaran la tierra de seres humanos. Y ellos desobedecieron al mandato de Dios diciendo, no, nos vamos a quedar todos juntos y encima de eso vamos a construir una torre para hacernos de un nombre. Entonces Dios vio esto como un acto de rebeldía y entonces lo que hizo Dios fue que los dispersó desde donde se estaba construyendo Babel hacia los diferentes lados de la tierra al cambiarles el idioma. Simplemente al cambiarles el idioma, entonces ellos ya no podían ponerse de acuerdo, había confusión entre ellos y tuvieron que aislarse eventualmente los que hablaban un idioma junto con los que hablaban otro idioma. Entonces así fue como se fueron creando las diferentes naciones y las diferentes civilizaciones que han existido a lo largo de la historia hasta nuestros días. Los griegos, los egipcios, los maori, los inuit, los mapuche, por nombrar algunos. Sin embargo, seguramente cuando sucedió esta división de Dios de las personas, pues seguramente por la diversidad que Adán y Eva tenían en su genoma y que habían estado transmitiendo a sus hijos y que sus hijos podían ya tener diferentes tipos de color de piel, color de ojos, color de cabello,
pues entonces seguramente estos grupos de personas no eran del mismo color, seguramente eran de diferente color o seguramente tenían información genética. Entonces los que se fueron, por ejemplo, a la península ibérica, pues eran un grupo de personas que probablemente no tenían el mismo color, de la misma forma los que fueron a África, hacia lo que ahora es Rusia y hacia el continente americano, los que se quedaron cerca de donde había sido la Torre de Babel o los que se fueron, por ejemplo, a la península arábiga. Sin embargo, a medida que estas personas iban teniendo hijos y se iban reproduciendo unos con otros, ¿qué creen que haya sucedido? Sucedió exactamente lo mismo que con el ejemplo que les di de los ojos. A pesar de que la misma pareja tenía ojos azules y ojos cafés, eventualmente solo quedó el color café para un escenario y para otro escenario solamente quedó el color azul. Bueno, de la misma forma se fueron desplazando estos alelos o estas variedades que daban lugar a los diferentes colores. Entonces al final solamente quedó un solo color y como la persona del color que está enfrente de mí es con la que me entiendo, pues es con la que me voy a casar. Entonces es con la que voy a tener hijos y entonces de esta forma es que la Biblia explica que se fueron creando las diferencias entre las diferentes naciones o entre los diferentes grupos étnicos de la raza humana. Entonces, un breve resumen de la historia de la humanidad. Adán y Eva fueron creados por Dios, comieron del árbol del bien y del mal. Ellos fueron expulsados del huerto del Edén y dieron a luz a Set. Set tuvo, después de varias generaciones, a Noé. Dios le avisa a Noé que va a venir un diluvio, que va a venir un juicio sobre la tierra. Él y sus hijos suben al arca, sobreviven al diluvio. Y Jafet, Sem y Cam, los hijos de Noé, son los que, la siguiente por favor, son los que poblan a toda la tierra, ¿no? Entonces todos nosotros, todos los seres humanos que viven el día de hoy, de acuerdo con la Biblia, vienen de Jafet, de Sem o de Cam. De hecho, el capítulo 10 de Génesis habla, ¿no?, del origen de las naciones y algunos teólogos dicen que ahí están descritas todas las naciones de las que todos venimos, ¿no? O sea, como el origen de cada uno de nosotros. Después ocurre Babel y entonces es que cada una de estas personas se dispersan por el mundo y pues tienen una cultura propia, tienen un color de piel distintivo, tienen un lenguaje que los caracteriza, tienen símbolos que los identifican como una nación, como el himno nacional, como una bandera, ciertos valores, ciertos principios, y entonces no pueden ponerse de acuerdo unos con otros por tan diferentes que son entre ellos. Esto me recuerda un poco como a la confusión que existe entre todos los científicos, ¿no? Los científicos no pueden ponerse de acuerdo sobre el origen de la humanidad, a pesar de que la Biblia nos da un origen lógico para la humanidad. Muy bien. Para los que creen en Cristo, a pesar de que seamos diferentes, tenemos un objetivo diferente. Ok, nuestros padres en Babel tenían el objetivo de hacerse de un nombre, pero en Cristo nosotros tenemos un objetivo diferente. La Biblia dice que todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo nos hemos revestido. No hay judío, no hay griego, es decir, no hay de una nación y no hay de otra. No hay esclavo, como veíamos con Alfio, ni hay libre. No hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. ¿No? A Abraham Dios le había dicho que en su nombre serían benditas todas las naciones. A pesar de todas las diferencias que todas las naciones presentan, en Cristo vuelven a unirse todas las naciones, todos los idiomas, todas las culturas, todas las etnias, por un propósito que es el de exaltar el nombre de Jesucristo. Conclusiones. Los seres humanos pertenecemos a la misma raza, la raza humana. La teoría de evolución no puede responder el origen de la raza humana. La herencia genética explica la diversidad en la raza humana. La Biblia dice que todos los seres humanos pertenecemos a la familia de Adán y Eva. Todos aquí somos hermanos y pertenecemos a la familia de Adán y Eva. La Biblia describe un evento, la Torre de Babel, que explica de forma lógica la diversidad que vemos al día de hoy en la raza humana. Nuestra identidad cultural, nacional y temporal es diferente a la identidad de otros seres humanos en el presente y en el pasado. Esto ha causado la división a lo largo de la historia y todas las consecuencias que Alfio nos presentó. Una cultura cree que es superior a otra y entonces empieza a cometer actos de genocidio y de racismo contra otros. En Cristo estas diferencias sobran, porque en su nombre nos unimos por el propósito más grande de todos, que es proclamar la grandeza de su nombre por toda la eternidad. Una pregunta para considerar. Todavía no pasen a la siguiente.
Una pregunta para considerar. ¿Por qué si la melanina responde solamente el 0.025% de las diferencias que nosotros tenemos, por qué nos basamos solamente en el color para crear las supuestas razas? Si por ejemplo aquí yo veo gente que tiene cabello chino y cabello lacio, ¿por qué la historia no basa las razas en cabello chino y cabello lacio? Pues porque nuestros hijos seguramente van a tener cabello lacio, van a tener cabello chino, ¿no? Y es lo que Alfio decía, por ejemplo, con los grupos sanguíneos. Siempre ha sido por el color de piel. Y el color de piel es algo insignificante en nuestro genoma. La siguiente, por favor. Voltéense a ver todos ustedes. ¿Son de esos colores? No, ninguno de nosotros es de este color. Esta diapositiva la copié de una plática de TED Talk que da una artista brasileña que se llama Angélica Das, que les recomiendo mucho que la vean en la página de TED Talk. Y entonces ella pone esta diapositiva a su audiencia y dice: ¿por qué seguimos insistiendo en que somos negros, blancos, amarillos y rojos si esos no son los colores que somos? La siguiente, por favor. Estos son nuestros colores, ¿no? Y si se dan cuenta, son tonalidades diferentes de un solo color. Con esto terminamos la conferencia y pues los dejo pensando en si realmente existen las razas. Demostramos que no es así. Gracias por su atención.